como siempre, pues lo que queremos buscar es mejorar nuestros resultados en las 3 áreas maestras que son salud, dinero y amor, o las 6 subáreas, ¿no? Eh, el tema pues financiero, el tema emocional, mental, el tema de las relaciones interpersonales, el tema de la espiritualidad, todo ese tipo de cosas que son realmente importantes para nosotros. ¿Listo? Entonces les recuerdo siempre cuál es nuestra misión con este club, con estas reuniones, es convertirnos en seres imparables, teniendo una divina obsesión con los resultados y estando en el control de nuestra mente, creando nuestras propias circunstancias y ante los obstáculos, desafíos, fracasos que se nos presenten, no detenernos, siempre, siempre, siempre mantenernos de pie y sin importar las veces que seamos golpeados por la vida, por las circunstancias, por lo que sea, vamos a seguir allí de pie, ¿listo? Vamos a seguir adelante. Entonces, hoy vamos a hablar sobre dinero, negocios y emprendimiento, ¿listo? Me voy a enfocar un poquito más en el tema del dinero, de cómo funciona, digamos, el dinero. Y pues tocaré un poquito sobre negocios y emprendimiento, pero como les digo, esto es un tema bastante amplio. Entonces no vamos a poder abarcar todo el día de hoy, no se va a poder, ¿listo? Pero igual, como les digo, estoy abierto a que me hagan las preguntas que consideren ustedes oportunas en cada momento, ¿listo? No importa, o sea, si me preguntan ahí mismo y tengo que interrumpir lo que estoy diciendo, no importa, ¿listo? Vamos a tratar pues de abarcar lo que más podamos. ¿Vale? Listo. Entonces, voy a empezar como siempre con la conciencia que me parece importante. Siempre, siempre es y es recordarles que la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. ¿Listo? Y vamos a empezar con lo que es el dinero. Entonces, básicamente el dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor. Algunos ejemplos de dinero son las monedas, las divisas, los billetes, las tarjetas de débito y las transacciones electrónicas. Pero hay digamos que otros ejemplos de lo que podría ser dinero. ¿Listo? Entonces aquí ya empezamos a tener en cuenta, partimos de que el dinero no solamente son los billetes o las monedas que nosotros miramos, sino que dinero pueden ser otro tipo de cosas. ¿Listo? Y ahorita ya les voy a explicar una imagen. Voy a intentar explicarles más o menos cómo es que es el flujo de dinero, realmente cómo funciona el flujo del dinero, cómo el dinero se mueve. Y vamos a partir de que el concepto es el dinero realmente es una idea, ¿listo? Quédense con eso, el dinero es una idea. Y ya les voy a decir por qué, a medida que vayamos profundizando, les voy a decir por qué el dinero es una idea y no es una cosa, como aparentemente parece. ¿Listo? Entonces, vamos a avanzar a ver qué tal nos va. Yo aquí hice una vaina re loca que la embarré porque no le puse, digamos que las transiciones para que fuera apareciendo cosita por cosa. Pero voy a intentar explicarla. ¿Listo? La idea es que yo tengo unos personajes. Entonces aquí puse Fer, que sería, bueno, Fer sería una persona millonaria. ¿Sí? En este caso es este señor aquí de rojito que puse. A ver, voy a conseguirme a ver, no sé, quería como un lápiz. Tal vez este me sirva, no sé. ¿Esto qué dibuja esto? Sí, bueno. Este señor sería Fer, ¿listo? Es una persona millonaria. Fabián es el dueño de un hotel. El señor está aquí por dentro de este hotel, ¿listo? Luego está Wilmer, que es un policía. Es este señor que está acá, ¿listo? Tenemos a Carlos, que es un mecánico. Es este señor de acá, ¿sí? Y tenemos a... Ay, acá, vea, aquí también me equivoqué. Bueno, cosas que pasan. Tenemos a David, que es un panadero, y tenemos a Juan Pablo, que es el vecino del pueblo. Entonces, digamos que este es Juan Pablo. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre con el dinero?
Les voy a contar una historia con base en esta gráfica, que de hecho está mal. Este debería ir acá y este acá. Les ofrezco ahí disculpas. Pero bueno, vamos a intentar sacarla adelante. Resulta que este señor millonario llega a un pueblo. Entonces él estaba así como, se fue en su carro de vacaciones. Entonces empezó a visitar pueblos, pueblos, y ya llegó a un lugar, llegó finalmente a un pueblo, pero ya era muy tarde de la noche, entonces ya como que quería descansar. Pero entonces igual, él quería como, antes de irse a dormir, igual darse como una vuelta por el pueblo, de pronto por ahí mirar qué había sido interesante, que si se podía tomar algo por ahí, tal vez conocer gente, cosas así. Entonces como que eso era lo que él quería hacer. Entonces él llegó al hotel. Entonces Fer llegó al hotel y empezó a hablar con Fabián, que era el dueño del hotel. Y entonces le dijo, no, mira, pues le contó la historia. Y entonces dijo, pues lo que yo quiero realmente es como primero darme una vuelta, mirar qué tal es el pueblo y si me interesa, pues alquilo una alcoba y paso la noche acá. Entonces le dijo eso al dueño del hotel. Entonces como que el dueño del hotel le dijo, listo, no hay ningún problema. Si quiere usted, déjeme paga la habitación, son, pongámosle, 100.000 pesos. Déjeme paga la habitación, que son 100.000 pesos. Vaya, ese su vuelta, haga lo que tenga que hacer, si quiere tómese algo, lo que quiera, y cuando vuelva, pues sencillamente me dice si se quiere quedar o si no le devuelve el dinero y no hay ningún problema. Entonces como que llegaron a ese acuerdo, el señor se fue a dar su vuelta por el pueblo y pues Fabián, que era el dueño del hotel, le debía 100.000 pesos al policía de unas vueltas. Alguna vez él se quedó ahí y pagó una habitación en el hotel y entonces Fabián le quedó debiendo las vueltas a Wilmer, que es el policía. ¿Cuánto le quedó debiendo? 100.000 pesos. Entonces el tipo dijo, no, seguramente ese señor se va a quedar esta noche, entonces pues yo ya cuento con esos 100.000. Asumió que se los iba a dejar. Entonces esos 100.000 enseguida llamó a Fabián, llamó a Wilmer, que era el policía, y le dijo, señor policía, ya le tengo sus 100.000 pesos, los que le debía, pase por ellos. Entonces ya Wilmer, que es el policía, pasó por los 100.000 pesos. Recogió sus 100.000 pesos y se acordó, entonces Wilmer se acordó que le debía 100.000 pesos al mecánico. Aquí es donde me equivoqué del muñequito. Le debía 100.000 pesos al mecánico, entonces como que se fue y pasó por donde el mecánico todavía tenía el taller abierto. Y entonces le dijo, vea, yo ya le tengo sus 100.000 pesos, los que le debía de la reparación del carro de la vez pasada, lo que el arreglo que le hizo a la llanta del carro. Entonces el policía Wilmer le pagó a Carlos, que era el mecánico, le pagó los 100.000 pesos que le debía. Y fueron los mismos 100.000 pesos que le dejó el millonario, que le dejó al señor del hotel. El del señor del hotel le pagó al policía, el policía le llevó los mismos 100.000 pesos al mecánico y el mecánico le debía al señor de la panadería 100.000 pesos porque se la pasaba comiendo pan con salchichón en los... Bueno, eso ya es una anécdota que tengo por ahí. Bueno, lo cierto es que se la pasaba así comiendo pan durante el día mientras trabajaba en sus carros. Pan con salchichón y Coca-Cola. Entonces le debía 100.000 pesos, entonces le dijo al señor panadero, le dijo, no, señor panadero, tenga sus 100.000, los que le debía. Muchísimas gracias. Entonces, el señor panadero resulta que él le debía, le debía 100.000 pesos a Fabián, el dueño del hotel, también de unas vueltas. Le hizo una recepción en el hotel y le quedó debiendo unas vueltas, eran 100.000 pesos. Entonces lo que hizo el señor panadero fue coger sus 100.000 pesos y se fue hasta el hotel. Y le dijo, señor Fabián, aquí le tengo sus 100.000 pesos, los que le debía. Y finalmente
Entonces le entregó el dinero a Fabián, que era el panadero, perdón, al señor del hotel. Resulta que después de que el millonario se dio su vuelta por el pueblo, como que dijo, no, esto la verdad no, como que no hay nada aquí que hacer, me voy a aburrir, todavía no tengo sueño, pero no quiero seguir viajando, no sé qué hacer. Y entonces miró en el mapa y había un pueblo muy cerquitica, había otro pueblo, entonces como que dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer lo mismo en el otro pueblo, voy a ir a hablar con el señor del hotel y me doy mi vuelta y si me gusta, pues me quedo de una vez allá. Regresó entonces a este hotel y habló con Fabián. Él dijo, no, ¿sabe qué? No me quiero quedar esta noche. ¿Será que usted me puede devolver los 100.000 pesos que le dejé? Entonces el señor del hotel, pues ya había recibido los 100.000 porque se los devolvió el panadero. Le entregó los 100.000 pesos al viajero. El viajero se fue y finalmente como que al otro día ya nadie tenía deudas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Yo no sé si estuvo larga, enredada, cómo fue que estuvo el tema de la historia, pero básicamente es que solo existían 100.000 pesos, pero en deudas habían como 500.000. Acá 100.000 por un lado, 100.000 por el otro van 200, 100.000 por el otro van 300, 100.000 400 y espérate, 100 acá, 200. ¿Qué? Espera, 100, 200, 300, 400.000 pesos en deuda. Pero 100.000 pesos fueron suficientes para que todas esas deudas se saldaran, solo si pasaba de mano en mano. ¿Sí? Entonces, ahí es lo primero que empieza uno a entender para decir, no, el dinero realmente es una idea. ¿Sí? A veces uno piensa que el dinero es algo físico, que es algo eh, que está ahí, que luego se va, pero no, realmente el dinero lo que hace es pasar de mano en mano. Pasa de una mano, pasa por una mano, luego va a la otra, 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 pero es el mismo billete. Yo no sé si alguna vez les ha pasado que ustedes tenían un billete, le pusieron alguna marca y después de un tiempo les regresó. Realmente es muy difícil que eso suceda, pero puede que sí. Simplemente es el mismo billete y lo pasé por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y así. Y después de que pasó por todas las manos, volvió a mí. Entonces, ahí empezamos a entender que a veces el dinero es una idea. ¿Listo? Ahorita les voy a dar un poco más otros ejemplos de por qué el dinero es una idea. Ahora, ¿qué pasó con este muchacho de acá? Él no participó. Tal vez no tenía deudas, tal vez no sé, pero él no participó. Y ahorita, más tardecito, les voy a dar la explicación de por qué puse a este que era Juan Pablo, ¿sí? Que era el vecino del pueblo. Ya les voy a explicar por qué lo puse, ¿sí? Y por qué no participó acá como en este intercambio, pues, de lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Pero más o menos ya damos una idea de cómo funciona el dinero. El dinero realmente se considera que solamente el 3% del dinero que existe en el mundo está de manera física. O sea, existe en billetes y en monedas, solamente el 3%. El otro 97% está realmente, son dígitos, realmente son cuentas bancarias con números, ¿sí? Con ceros, con números, básicamente. Y bueno, algo que respalda eso. Entonces, muchas veces, digamos, hay algo que se llama el dinero, se me fue el concepto. Bueno, ahorita le llaman dinero fiduciario. Antes, lo que pasaba antes era que por cada dólar existente en el mundo había un bloque de oro, ¿sí? Entonces había un bloque de oro que equivalía a un dólar. O bueno, una partecita de un bloque del oro, porque esos lingotes de oro valen muchísimos millones de dólares. Entonces, una partecita de ese lingote de oro representaba un dólar. Con el tiempo, como empezó a escasear el oro, entonces ya se le cambió, digamos que el nombre a dinero fiduciario. Y el dinero fiduciario básicamente hace referencia a cuando eh, a la confianza, básicamente hace referencia. Y entonces ya lo que hacen, digamos, es que los bancos centrales, que son los que producen el dinero, que son los que lo imprimen, los bancos centrales lo que hacen es confiar en las personas. Y entonces, así no exista un lingote de oro que esté representando ese dólar,
ellos confían en que simplemente ese dólar que ellos imprimieron cumpla su función y regrese después de hacer el flujo de efectivo que pase por todas las manos, regrese al Banco Central, ¿sí? Entonces ellos, los bancos centrales imprimen el dinero, se lo envían a los otros bancos, a los que conocemos normalmente nosotros, y ya los bancos que conocemos normalmente nos prestan ese dinero o hace que circule ese dinero de alguna manera y con base en la confianza. A eso se le llama dinero fiduciario. Y de ahí es que viene un término muy famoso que se le llama inflación y que se convierte en deuda externa. Porque, ¿qué pasa? Digamos que los bancos, estos son temas un poco enredados, pero pues trato como de explicarlos lo mejor que yo pueda, ¿vale? Entonces resulta que lo que hacen los bancos es, con el tiempo, necesitan imprimir más billetes para que cuando hay recesiones económicas como la que estamos viviendo justo ahora, lo que se hace es como solicitarle al Banco Central que imprima más billetes físicos. El Banco Central entonces lo que hace es adquirir una deuda externa con el Banco Central de todo el mundo. Es un banco que está en los Estados Unidos y ellos digamos que son los que autorizan eso pero generan como una especie de deuda. A eso se le llama deuda externa y eso es lo que influye en la inflación. La inflación básicamente es el aumento del precio de las cosas cada año. No sé si han notado que ustedes, digamos, el año pasado compraban, con 1.000 pesos compraban, yo qué sé, 5 panes. Pero ahora con esos 1.000 pesos solo pueden comprar 4 o 3 panes o incluso 2. Entonces, como que todas las cosas aumentan de precio. ¿Por qué las cosas aumentan de precio? Porque hay inflación. ¿Qué pasa? Los impuestos son mucho más altos para pagar la deuda externa. Se aumenta, generalmente casi todos los años se aumenta entre un 5 y un 7% se aumenta la inflación. Entre un 5 y un 7%. Quiere decir que por cada, digamos, la capacidad adquisitiva de 1.000.000 de pesos pierde el 5%, o sea, pierde 50.000 pesos. ¿Sí? Sí, básicamente es eso. Por cada 1.000.000 de pesos se pierden entre 50 y 70.000 pesos el siguiente año. O sea, no me va a alcanzar. Productos que yo podía comprar, ya no los voy a poder comprar. ¿Sí? A eso se le llama inflación. No sé si de pronto me di a entender con eso. Si tienen preguntas, me las pueden hacer, porque yo sé que esto es un poco enredado. ¿Listo? Pero merece la pena saber esto. ¿Vale? Asimismo, entonces, dependiendo de la inflación, se genera también deuda externa. Y todo esto nosotros lo pagamos con nuestros impuestos. Entonces de ahí es que se inventan que el 4 por mil, que el 5 por mil, que el 10 por mil, que el no sé qué, que el impuesto al valor agregado, lo que llaman IVA, que es básicamente que ahorita, por ejemplo, creo que está en 19%, lo quieren aumentar como al 21%, vainas así. Entonces todo eso es dinero que ellos de alguna manera a, le deducen a ese flujo de efectivo cada vez que el dinero pasa por las manos de una persona, le empiezan a deducir ese tipo de impuestos. ¿Sí? Eso es lo malo, que esos 100.000 pesos, como vimos en el ejemplo del cuento este en el que me enredé un poquito, porque puse mal las imágenes, pero resulta que esos 100.000 pesos a medida que pasan por cada mano van perdiendo el valor. ¿Por qué? Porque se le empiezan a hacer deducciones en impuestos. La única manera de que eso no sea gravable es que no pase por la contabilidad de las empresas. Si llega a pasar por un libro contable, ya pierde valor. Y lo que empezó con 100.000 pesos al final va a terminar por ahí en 80.000 pesos, digámoslo así. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema con el tema del flujo de efectivo. Y todo ese dinero que se pierde en el camino lo recogen pues las entidades como la DIAN. La DIAN se encarga como de recoger eso. Pero bueno, para no hacer muy, muy complejo este tema, vamos a avanzar. ¿Listo? Entonces, espero que lo poquito que les dije ahí no les enrede mucho la cabeza, pero que los haga pensar sí, un poquito de cómo funciona realmente el flujo del efectivo. ¿Listo? De ahora en adelante vamos a seguirnos enfocando en las finanzas personales, en lo que nos concierne a nosotros como personas con el manejo del dinero. Entonces viene algo muy importante que se llama
se llama el cuadrante del flujo del dinero. Esto es un concepto que saqué de un libro que se llama así, el cuadrante del flujo del dinero. El autor es un estadounidense que se llama Robert Kiyosaki. Y habla de que existen 4 cuadrantes o 4 formas desde las cuales nosotros podemos generar nuestros ingresos. La primera es siendo empleados. Entonces, básicamente acá es como que nosotros, digamos, cambiamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro conocimiento durante 8, 10, 12 horas al día por un sueldo fijo en la mayoría de los casos. Ese es un tipo de negociación que nosotros hacemos. Yo digo, bueno, por 8 horas al día, durante 6 días a la semana, 4 semanas al mes, entonces voy a cobrar, no sé, pongámosle 1.000.000 de pesos. Digamos que esa es la tarifa que yo le puse a mi tiempo, a mi esfuerzo, a mi conocimiento, por aportarle valor a esa empresa con eso, con tiempo, esfuerzo y conocimiento. Le aporto valor durante ese tiempo a esa empresa y ellos, a cambio de eso que yo les estoy dando a ellos, ellos me dan 1.000.000 de pesos. Eso digamos que es el tema del... así es como se gana dinero, digamos, desde el cuadrante del empleado. ¿Listo? Hay otro que es el cuadrante del autoempleado. Entonces el cuadrante del autoempleado es cuando yo no quiero trabajarle a la empresa de otra persona y entonces monto mi propio negocio, monto mi propia empresa y yo soy el que trabajo en esa empresa. Muchas veces lo hago yo solo. En unos minutos se va a desconectar la llamada, entonces para que por favor vuelven e ingresen con el mismo link. ¿Listo? Bien, entonces los autoempleados, digamos que funcionan muy parecido al empleado. Es básicamente lo mismo porque tienen que cambiar su tiempo, hay que cambiar su conocimiento y su esfuerzo durante ciertas horas del día para recibir ciertos beneficios de tipo económico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser empleado y autoempleado? Que empleado trabaja para la empresa de otra persona y autoempleado trabaja para su propia empresa. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Pues realmente depende mucho, porque yo puedo ser un empleado que invierto, ¿cuántas horas son? Creo que son 48 a la semana, eso da como, no sé, 48. Bueno, ya me dice hola, creo que da 190 y pico horas al mes, ¿sí? Pongámosle que sean 200 horas al mes. Entonces, por 200 horas al mes, dependiendo del cargo que yo tenga, el estatus que yo tenga, el nivel, digamos, el nivel de profesional que yo tenga, pues voy a cobrar cierta cantidad. Entonces puede ser que yo como empleado y tenga un puesto donde me pagan solo 1.000.000 de pesos, como pueda que tenga uno donde me paguen 4 millones. ¿Sí? Como autoempleado puede ser que el negocio que yo tenga en el que yo trabajo solo, o puede que trabaje con más personas, pero yo tengo que estar ahí todo el tiempo para que funcione. Si no estoy ahí, no funciona. Puede ser que trabaje inclusive mucho más horas que las 200 horas de las que hablamos ahorita, porque de pronto tengo que ser el primero que llega a abrir y tengo que ser el último que se vaya después de que ya todos los empleados salieron, entonces ahí sí me voy yo. Todos los empleados, todos los clientes, entonces ahí sí me voy yo. O porque las ventas estuvieron un poco flojas durante el día y necesito pues completar cierta cuota, digámoslo así. Entonces ahí necesito cerrar más tarde. Y entonces puede ser que inclusive trabaje mucho más tiempo que lo que trabaja un empleado. Asimismo, después de salir de costos fijos, que los costos fijos básicamente son como arriendo, servicios, nóminas de mis empleados, todo ese tipo de cosas, puede ser que la utilidad que me quede, utilidad, entiéndase utilidad, las ganancias, lo que me queda después de pagar todos mis costos, esa diferencia que me queda, a eso se le llama utilidad. ¿Listo? Ese es un concepto para que también, para que lo anoten por ahí. Utilidad igual, digamos que a ganancia, digámoslo así. Entonces, puede ser que la utilidad que me generó el haber trabajado durante el mes
y después de pagar todos mis costos fijos y costos variables, entonces puede ser que llegue al millón, puede ser que llegue a los 500.000, puede ser que llegue a los 2 millones, a los 4 millones, a los 20, a los... Eso depende mucho del tipo de negocio que yo tenga. ¿Listo? Hay negocios que son muy lucrativos, hay otros que no tanto, ¿sí? Y hay otros que realmente, mejor dicho, dan tristeza. Asimismo, bueno, como empleado yo tengo digamos, yo puedo acceder a ciertos beneficios de tipo para fiscal, digamos, el tema de seguridad social, depende del contrato que yo también tenga como empleado, porque ahorita también se han inventado unos contratos que dan mucha tristeza realmente. Pero bueno, puede hacer que yo acceda me descuentan obviamente de mi sueldo, me descuentan un porcentaje, generalmente es entre el 4 y el 8% de lo que yo devengo realmente, me lo descuentan para pagos de seguridad social. Entonces ahí viene salud, pensión, cesantías, todo ese tipo de cosas, caja de compensación, todo eso. Entonces más o menos me descuentan entre un 4 y un 8%, dependiendo del tipo de contrato que yo tenga. Y como autoempleado, yo tengo derecho a eso siempre y cuando yo me haga cargo de eso. O sea, yo me hago, ya no tendría que pagar el 8%, sino el 16%. El 16% de lo que yo devengue, digámoslo así. Obviamente yo tengo que, digamos, reportar cuánto más o menos yo recibo al mes y dependiendo de eso, hago el contrato con las empresas aseguradoras. ¿Listo? Entonces ya, en el caso de ser empleado, yo pago el 8% y la empresa paga el otro 8%. Pero si soy independiente, tengo que pagar el 16%. ¿Listo? Y más o menos acá, en estos dos cuadrantes, empleado y autoempleado, está el 95% de las personas. La mayoría de las personas están en estos dos cuadrantes. O son empleados o acá son simplemente personas que se cansaron de ser empleados y se volvieron autoempleados. Pero también como autoempleado hay algunas cosas también que acomplejan la situación porque ya tienen que pagar, digamos, impuestos de temas de, ¿cómo se llama esto? Es muy bueno. Cámara de Comercio, de impuesto por avisos, bueno, un poco de cosas ahí, dependiendo del tipo de negocio que se tenga, hay que rendirle cuentas al INVIMA, a la DIAN, mejor dicho. Eso realmente es un problema también ser autoempleado muchas veces. Es mucho más difícil. Uno piensa que ser autoempleado es mucho mejor que ser empleado, no siempre. No siempre realmente ser. Yo he sido de ambos. Mejor dicho, bueno, después les cuento toda mi historia, más o menos, y de por qué, digamos, llegué también a aprender todo esto. Eso era de hecho, eso quería hacerlo al comienzo, solo que, no sé, se me fue. Pero bueno, yo he sido de ambos, he sido empleado y autoempleado y pues como que conozco cómo funciona ser autoempleado. Muchas veces uno cree que es mejor, que uno se salva y no, resulta que no. Depende de muchas variantes realmente. Tampoco es malo ser autoempleado. Luego vamos este sería como, a eso se le llama cuadrante izquierdo, empleado, autoempleado, y vamos al cuadrante derecho. Entonces en el cuadrante derecho vamos a encontrar a dueños de negocio. La diferencia entre un dueño de negocio y un autoempleado es que el dueño de negocio utiliza un término que se llama apalancamiento. Entonces, si quieren, escriban eso por ahí, apalancamiento. Básicamente, ¿qué es apalancamiento? Que yo utilizo a otras personas para que hagan lo que yo tendría que hacer. ¿Sí? Monto un sistema, monto un sistema de replicación de procesos. Monto un sistema con procesos y ese sistema lo funciona solito o no solito, sino más bien funciona gracias a otras personas, no a mí directamente. Entonces yo aquí puedo adquirir algo de libertad, algo de independencia, porque ya el negocio funciona conmigo o sin mí. Y entonces ahí ya yo no necesito ser el primero que llega a abrir el negocio y no necesito ser el último que se va después de que ya todos se hayan ido y después de cerrar el negocio, sino que él funciona solito, de alguna manera. Entonces acá
En el cuadrante derecho es donde ya entran las personas como más adineradas y ya ahorita les voy a explicar un poquito más. Bien, entonces estamos hablando sobre el cuadrante en la parte derecha donde hay dueños de negocio. Entonces, los dueños de negocio básicamente lo que hacen es tener un sistema, en este caso con personas, que hace que funcione el negocio sin que él precisamente esté ahí, sin que él realmente tenga que tener la presencia. Y aquí entonces donde ya viene algo, concepto que se llama libertad financiera o independencia financiera, del que voy a estar hablando ahorita un momentico. Luego de los dueños de negocio tenemos a los inversionistas. Entonces los inversionistas lo que hacen es que ellos lo que hacen es poner su dinero, se apalancan en su dinero, ya no se apalancan en personas, sino que se apalancan en su dinero. Entonces digamos que puede que hagan una sociedad con el dueño de negocio. El dueño de negocio tiene su empresa, pero necesita capital para hacer que funcione. Entonces ahí es donde llega el inversionista con cierta cantidad de dinero y entonces como que hace la negociación con el dueño de negocio y ahí se empiezan a gestar las cosas para que digamos, se genere riqueza. Y pues obviamente este inversionista es completamente independiente financieramente porque él no tiene que tener ninguna presencia. Lo único que hace es poner su dinero y ya, el dinero le genera pues la rentabilidad que necesita. Obviamente estas personas pues hacen estudios muy rigurosos para buscar que el dinero que pusieron en ese negocio les dé como el rédito que ellos buscan, que les dé como las ganancias que ellos quieren obtener. ¿Listo? Luego de ahí, entonces ya es importante concentrarnos en, en nosotros mismos, en nosotros en qué cuadrante de estos estamos, ¿sí? Y en cuál nos gustaría estar. Recuerden que el 95% de las personas o son empleados o son autoempleados y solo el 5% son dueños de negocio e inversionistas. Entonces es importante empezar a entender, tener claridad con en qué cuadrante estamos y en qué cuadrante no deberíamos estar si lo que queremos es generar riqueza. ¿Sí? Porque no es lo mismo que yo juegue, digamos, el tema del... Hagamos de cuenta que el dinero es un juego, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que yo juegue desde la posición de empleado o desde autoempleado a jugar desde una posición de dueño de negocio o inversionista. Entonces hagan de cuenta que esto es un deporte como el fútbol y no es lo mismo que yo juegue de arquero a que juegue de defensa, que juegue de volante o de delantero, que son como las 4 posiciones principales que hay en el fútbol, ¿sí? Si les gusta el fútbol. Entonces ahí no es lo mismo, realmente no es lo mismo. Digamos que los roles que se juegan no son los mismos. Las ganancias no son las mismas. Yo no sé si ustedes sigan mucho eso, pero un portero generalmente gana mucho menos que un jugador de campo. Y dentro de los jugadores de campo, los delanteros son los que ganan más dinero. Los que meten los goles son los que ganan más dinero. Y de ellos los defensas son los que ganan menos dinero. Obviamente depende también la calidad del jugador, ¿no? Lo que les hablaba ahorita. Puede ser que tú estés jugando desde el rol de empleado, pero tengas un muy buen cheque. Como también puede ser que estés jugando desde el punto de vista autoempleado y tengas un muy buen cheque. Como puede ser que tu cheque sea muy chiquito. Y puede que llegues y lo mismo, dentro del mundo ya de los dueños de negocio e inversionistas, también hay tipos de dueños de negocio e inversionistas. Y puede ser que inclusive un dueño de negocio gane menos dinero que un empleado, ¿sí? Entonces yo creo que, por ejemplo, en este país uno de los empleados que más gana dinero es el presidente de la República. Es un empleado, realmente, es un empleado del Estado.
y es uno de los que más gana dinero. No sé cuánto gana, pongámosle que se gane unos 50 millones al año, perdón, al mes. Y resulta que hay un dueño de negocio que sí, él tiene un negocio montado, le está funcionando, no tiene que estar pendiente de su negocio, pero ese negocio solo le genera 15 millones de pesos al mes o 20. Entonces, ¿quién gana más? El presidente, que es el empleado, o un congresista. Entonces, fíjense que no hay digamos que no hay algo aquí que me diga que es mejor estar en el cuadrante izquierdo o en el cuadrante derecho. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sí realmente que es mucho mejor ser dueño de negocio e inversionista, en cuanto a dinero se refiere, es mucho mejor que ser empleado o autoempleado. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta esa parte. Y de ahí viene algo que se llama, que es a lo que tenemos que apuntarle todos, y es a entender también que hay dos tipos de ingreso. Hay un ingreso que se llama activo, que depende de cambiar mi tiempo y mi esfuerzo, mi inteligencia, mi conocimiento por dinero, que es en el caso de los empleados y de los autoempleados. A eso se le llamaría ingreso activo porque depende de mi actividad. Y hay otro que se le llama ingreso pasivo, que son ingresos donde yo no tengo que hacer nada, que sería en el cuadrante derecho. Y eso sí resulta que es bastante importante. Y eso sí podría ser, digamos que una de las cosas que yo debería perseguir a la hora de querer cambiarme del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho. El tipo de ingreso que yo reciba. Ya no la cantidad, sino el tipo de ingreso. No es lo mismo que yo reciba 50 millones de pesos siendo estos ingresos activos, en el caso dado del presidente, a que yo reciba solo 20 millones de pesos, pero ya no de manera activa, sino de manera pasiva. Y entonces aquí se pone más interesante. Aquí sí, porque si yo me gano 50 millones, pero tengo que trabajar 48 horas cada día, y acá no tengo que hacer nada, o trabajo solo media hora o una hora o 5 minutos y gano, puede ser que gane la mitad, pero no tengo que trabajar todo ese tiempo, pues aquí sí se pone interesante el tema de los ingresos pasivos. El cuadrante derecho se pone interesante y vamos a profundizar un poco más en eso. ¿Listo? Entonces, acá está entonces el tema de el tipo de ingreso de dinero. Entonces, ingresos activos, para que apunten ese concepto, ingresos activos es básicamente, los ingresos activos es lo que yo recibo por mi trabajo cuando cambio mi tiempo por ese dinero. Eso es un ingreso activo. Y el ingreso pasivo no es a cambio de mi tiempo. El ingreso pasivo lo obtengo cuando yo, es ese dinero que yo obtengo sin que se requiera mi presencia, y lo recibo básicamente mientras duermo, mientras viajo, mientras leo, mientras hago lo que yo quiera. ¿Sí? Eso se le llama ingreso pasivo. ¿Listo? Y ya pues más tardecito les voy a dar ejemplos de lo que sería, digamos, de qué manera cómo se generan los ingresos activos y de qué manera yo podría generar ingresos pasivos. ¿Listo? Les voy a dar algunos ejemplos. Bien, entonces, luego de ello, entonces vamos a entrar en algo que se llama en la generación de riqueza. ¿Listo? ¿Y cómo generamos nosotros riqueza? Pues voy a empezar con se me fue, algunas citas de unas personas que son muy importantes en este campo, en el estudio pues de la generación de riqueza y que han influido a las personas más ricas del mundo. Entonces, Robert Kiyosaki, que pues es un autor que hace tiempo yo lo seguía mucho, es uno de mis primeros mentores, de hecho, en el tema de finanzas fue el primero que leí, y me quedé con algunos conceptos muy interesantes. Luego he tenido muchísimos mentores porque realmente la parte financiera es una de las áreas que ha sido más complicada en mi vida. En mi vida, en mi familia, realmente es un tema que ha sido bastante denso y que me he visto en la necesidad de estudiarlo a profundidad precisamente como para entender el porqué de las cosas, el porqué por momentos como que todo funcionaba perfectamente, había abundancia en todo aspecto de la parte pues financiera, y de repente como que todo se esfumó y ha sido difícil, digamos, que volver a concretar la riqueza. Entonces, como que, y quería también como construir mis propias cosas, entonces pues como que empecé a estudiar todo esto.
Entonces, de Robert Kiyosaki sale, digamos, que este primer concepto que me parece bastante interesante, y es que la riqueza realmente es la capacidad que una persona tiene para sobrevivir cierto número de días en el futuro. Y surge la siguiente pregunta: si dejaras hoy de trabajar, ¿cuántos días podrías sobrevivir con el dinero que tienes? Dependiendo pues de los gastos que tengas a diario. ¿Cuánto? Esa realmente es tu riqueza. Digamos que tienes 100,000 pesos. ¿Para cuántos días te alcanzan esos 100,000 pesos? Tienes 100 millones de pesos. ¿Para cuántos días te alcanzan esos 100 millones de pesos? Depende de lo que, digamos que, de tus hábitos de gasto. ¿Sí? Y ahorita vamos a entrar un poco más en detalle con esa parte. ¿Listo? Entonces aquí ya un primer concepto de lo que es riqueza. Entonces esto no es de diccionarios ni nada de eso, sino más bien es de una persona que conoce mucho sobre el tema. Y otra de otro de mis mentores que se llama T. Harv Eker, y él dice lo siguiente, me parece supremamente interesante. Dice: yo dejé de ser pobre cuando comencé a pensar como rico, cuando desarrollé una mentalidad de riqueza. Y aquí me da una pauta para entender entonces que tanto la pobreza como la riqueza es un estado mental. O sea, yo puedo pensar como pobre y puedo pensar también como rico, ¿sí? Y pues viene todo un sinnúmero de cosas ahí, porque no basta solo con pensar como pobre o como pensar como rico, sino lo que viene después, que son las emociones y las acciones que yo ejecuto y cómo eso genera los resultados que tengo en mi vida. Entonces aquí cobra mucho sentido lo que les hablé en la primera clase, en la primera sesión, que era acerca de la mentalidad, donde nuestras creencias definen nuestros pensamientos definen nuestras emociones definen nuestras acciones, y finalmente eso define nuestros resultados. Entonces depende cómo sean mis creencias. Si mis creencias son de una persona millonaria, de una persona rica, abundante o como se le quiera llamar, mis resultados al final van a ser de riqueza, de abundancia. Pero si mis creencias son de una persona pobre, todo se desencadena en pensamientos de pobreza, emociones de pobreza, acciones de pobreza, y finalmente mis resultados van a ser los de una persona pobre. ¿Listo? Entonces aquí está el tema de que yo ya puedo empezar a tener como opciones, ¿no? Para elegir. Entonces o yo elijo ser pobre o yo elijo ser rico. Entonces depende mucho de cómo yo esté programando mi cerebro, cómo me estoy programando yo. Si con una mentalidad de pobreza o con una mentalidad de riqueza. ¿Listo? Y ahí es donde también les digo que el dinero no necesariamente es algo físico, es algo tangible. El dinero es una idea, ¿sí? Depende de mi mentalidad, cómo yo vea el tema de la abundancia y el dinero. Y pues ya les voy a dar más ejemplos de cómo funciona todo eso. Otra frasecita de T. Harv Eker muy interesante es que si quieres hacerte rico, céntrate en ganar, conservar e invertir tu dinero. Si quieres ser pobre, céntrate en gastarte el dinero. Y aquí lo conecto con algo que le escuché a otro de mis mentores que se llama Diego Dreyfus, y él dice, generalmente uno cuando ve a un tipo, o bueno, a una persona que se baja de un carro súper bonito, vestido súper elegante, con un súper reloj, entrando a un súper restaurante a comer comida súper rica, bueno, no sé si muy rica, pero bueno, por lo menos sí de muy alto estatus. Y uno piensa: uy, ese tipo mucho de ganar dinero, debe ganar muchísimo dinero ese man. Él dice lo siguiente, dice: realmente yo me ponía a analizar eso y yo decía, creo que la gente tiene una idea errónea de lo que es ganar dinero y gastar dinero. Yo más bien diría, ese tipo mucho de gastar dinero, porque se gastó todo el dinero que tenía en un supercarro, o bueno, no todo el dinero que tenía, pero mucho dinero del que tenía, en un supercarro, en un super reloj, en un super traje, en un super restaurante. Y lo conecto también con algo que dice Will Smith, que dice que la gente normalmente gasta dinero que no tiene en cosas que no necesita para impresionar a personas a las que no les importa. ¿Sí? Muchas veces uno cae en eso. Entonces ahí una de las concepciones de por qué uno permanece en la pobreza. Muchas veces uno lo que hace es gastar, y piensa uno que por tener, o sea,
A mí me encantan las supermarcas. Yo prefiero, obviamente, tener un super carro, tener un super reloj, un super traje, lo que sea. Yo obviamente lo prefiero y lo quiero en mi vida y estoy en pro de conseguir todo eso que yo quiero. Pero hay que entender que eso no, ese, digámoslo así, estatus, eso no me hace una persona rica. El hecho de que yo gaste muchísimo dinero en algo no me hace una persona rica. Es más, me está haciendo pobre porque estoy gastando mi dinero muchas veces en cosas que no necesito. Realmente muchas veces uno gasta el dinero en cosas que no necesita y a veces uno cae en el jueguito del ego para impresionar a personas a las que realmente no les importa. O sea, es que o sea, te critican, es más, te van a criticar muchísimo por eso, ¿sí? Entonces, pues, no se trata de gastar, sino de, como dice T. Harv Eker, es conservar parte de ese dinero, invertirlo y hacer que crezca. ¿Listo? Y ahorita les voy a hablar un poco más sobre eso. ¿Listo? Entonces, continuamos con el tema de la generación de riqueza. Y vamos a entrar en un concepto muy interesante que dice también Robert Kiyosaki, y es que eh, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es algo que te extrae dinero del bolsillo. Esto es en realidad lo único que necesitas saber o todo lo que necesitas saber. Así que si deseas ser rico, simplemente pasa tu vida construyendo activos. Entonces, no sé qué tanto conozcan sobre temas de activos y pasivos, pero lo primero que yo escuché alguna vez fue que un activo es todas las cosas que yo poseo. Mi casa, mi carro, mi reloj, mi teléfono, todo lo que yo posea, eso es un activo. Y pasivos son como las deudas, digámoslo así, básicamente. Resulta que eso es muy interesante a la hora, digamos, de tu declaración de renta, a la hora de ese tipo de cosas, de cuando tengas que darle tus informes a organizaciones como la DIAN y todo esto, porque sí, realmente para los formatos de la DIAN, los que tienes que diligenciar y poner todo eso, donde dice activos, tienes que poner las cosas que tú tienes, las cosas que tú posees. Pero desde el punto de vista de finanzas personales, realmente un activo, si yo tengo mi casa y yo vivo en ella, eso no es un activo, eso es un pasivo, porque yo tengo que pagar los impuestos de la casa, ¿sí? Tengo que pagar los servicios, tengo que pagar, tener mi propia casa me saca plata. Entonces, eso no es un activo, eso es un pasivo, me está generando gastos, ¿sí? Me está generando gastos. Por más que para la DIAN eso sea un activo, perdón, realmente desde el punto de vista de finanzas personales es un pasivo, me está generando gastos. Mi televisor aparentemente es un activo porque es un bien que yo poseo, pero no, es un pasivo. ¿Por qué? Yo tengo que pagar la factura de la luz, tengo que pagar la factura del cable, del TV cable, y aparte me hace gastar mi tiempo al estar ahí pendiente de los programas o lo que sea, pues que en lo que yo invierta, digamos, el uso del televisor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya no es un activo, es un pasivo, me está generando gastos. El carro aparentemente es un activo porque es un bien que yo poseo, pero no. Desde el punto de vista de finanzas personales es un pasivo porque hay que ponerle gasolina, hay que pagar el parqueadero, aparte tiene una depreciación impresionante porque una vez que sale del concesionario ya pierde entre un 5 y un 10% del valor que yo pagué por él y a medida que pasa el tiempo va reduciéndose el valor que tiene, el precio pues. Entonces es un pasivo, un carro es un pasivo y es uno de los pasivos más grandes que hay. Cualquier cosa así, carro, una motocicleta, lo que sea, todo eso tiene una depreciación impresionante. Por lo menos en una casa hay algo que se llama plusvalía. La plusvalía básicamente es que aumenta el valor con el tiempo. Entonces en una casa, digamos, tú la adquiriste en 100 millones y después de 5 años la puedes vender en 120, 130, yo qué sé. Ahí hubo algo que se llama plusvalía. Por lo menos no se depreció. ¿Listo? Pero los carros, los electrodomésticos, todo eso sí tienen depreciación.
Bien, entonces, importantísimo tener en cuenta esto. Un activo pone dinero en tu bolsillo, un pasivo te lo quita. Entonces, hablé mucho de pasivos. Un activo realmente sería, ¿qué tal si yo, por ejemplo, ese apartamento que tengo, esa casa que tengo, a mi nombre que adquirí, la pongo en arriendo? Entonces, ahí yo estoy generando un ingreso. Ahorita les voy a decir qué tipo de ingreso. Ah, no, ya les dije, es un ingreso pasivo, porque yo no estoy haciendo nada, es un ingreso pasivo que estoy recibiendo de mi activo. Entonces tengan en cuenta que una cosa es un activo y otra cosa es un ingreso activo. Una cosa es un pasivo y otra cosa es un ingreso pasivo. ¿Listo? Son 4 conceptos totalmente diferentes. ¿Listo? Los ingresos pasivos vienen de mis activos. ¿Listo? Los pasivos no me generan ingresos, me generan egresos o gastos. Entonces, ¿qué tal si yo, por ejemplo, el carro, tengo, por ejemplo, un carro y lo pongo a trabajar en Uber? Ahí lo convierto en un activo que me genera ingresos pasivos, siempre y cuando yo no lo maneje. Si yo lo manejo, pues ya se vuelve un ingreso activo porque yo tengo que estar ahí pendiente del negocio. Si yo pongo a alguien más a que maneje el carro en Uber, pues todos los ingresos que me genere ese carro serán ingresos pasivos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, pues ahí. Que me volví. Iba acá. Bien, entonces, básicamente, y teniendo en cuenta, ¿cuál es el activo, uno de los mejores activos que uno puede tener en la vida? Uno de los mejores o básicamente el mejor. Vamos a ver qué dice Robert Kiyosaki con respecto a esto. Él dice que la mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos. Por ende, invierte en tu mente y estarás haciendo el mejor negocio de tu vida. Entonces, hubo otra frase que escuché por ahí que decía, pon dinero en tu mente, que tu mente pondrá dinero en tus bolsillos. Me pareció fascinante y pues la pego con esta. Y es que realmente cuando tú empiezas a aprender de todo esto, empiezas a aprender de tus mentores y empiezas a poner en práctica todo esto y empiezas a ver resultados, te das cuenta que no hay nada más caro que la ignorancia, ¿sí? Otra frase que por ahí escuché de alguien que decía, ¿te parece caro la educación? ¿Te parece caro formarte, pagar un curso sobre finanzas? ¿Te parece caro pagar un seminario sobre finanzas? ¿Te parece caro pagarle a un experto que te ayude con tus problemas financieros? Prueba con la ignorancia. Uno realmente comete unos errores cuando uno no sabe nada y uno cree que puede hacerlo porque, no sé, porque por el Espíritu Santo te ilumina y ya. Uno comete unos errores, pero tremendos, tremendos y realmente pone en riesgo unas cosas bastante importantes muchas veces uno no dimensiona el problema en el que uno se puede meter por un mal movimiento, por no tener la asesoría o el conocimiento correcto a la hora de tomar una decisión. Es bastante importante realmente estarse preparando, ¿sí? Y si ya cometiste los errores, cosa que me pasó a mí, he cometido unos errores realmente tremendos, terribles, realmente. No, pues no hay que ser idiota y seguir haciéndolo, hay que arreglar eso, hay que responsabilizarse de eso, pues ya uno le embarró, la culpa no sirve para nada, eso lo expliqué en la clase pasada, pero sí hay que responsabilizarse. Bueno, ya cometí los errores por hacer las cosas a mi manera, ahora necesito aprender de alguien que sepa y empezar a arreglar este mierdero que armé. ¿Listo? Entonces, importantísimo eso. Si no has cometido errores hasta ahora, te felicito y también te invito a que los cometas, porque realmente muchas veces quedarte en tu zona de confort no te lleva a ningún lado. Necesitas cometer uno que otro error, aprender de la experiencia y con eso también vas a generar la riqueza, los resultados que quieras. Pero la idea es que no cometas errores. Entonces, para eso, antes de que cometas los errores, asesórate muy bien, edúcate, compra cursos, compra libros, pregúntale a alguien que tú veas que, si este man le va súper bien en los negocios, hazte amigo de esa persona y que te enseñe cómo hacer negocios. Invítale un almuerzo, yo qué sé, vuélvete intenso con esa persona hasta que te enseñe, ¿sí? O hasta que, bueno, te diga que lo dejes de molestar. Bien, entonces, importantísimo eso.
Viene algo que me parece bastante importante en el tema de finanzas personales y es el hecho de, bueno, voy a poner a Juan Carlos Atoche, que es otro man también muy duro en el tema de finanzas. Dice lo siguiente, él dice, cuida del dinero pequeño que el dinero grande se cuida solo. Muchas veces nosotros queremos resolver problemas de dinero con más dinero. Los problemas de dinero no se resuelven con más dinero, los problemas de dinero se resuelven con más inteligencia y sobre todo inteligencia financiera. ¿Listo? Muchas veces uno piensa que ganando más dinero, que si me suben el sueldo, que si no sé qué, mis problemas de dinero se acaban. Resulta que entre más dinero yo gano, más gasto. Entonces ya el celular que tenía ya no me sirve, necesito actualizarlo. El, el lugar en el que he vivido los últimos 2 años, 3 años, yo sé, no sé qué tiempo, ya se me hizo chiquito, se me hizo feo, ya la zona como que ya se me hace peligrosa, ya como que esto, ya necesito como subir mi estatus, ya no debo seguir comiendo en los mismos lugares, ya necesito irme a otro lugar un poco más lujoso, las marcas de ropa ya no puedo comprar tal marca, sino que tiene que ser tal. Como les digo, yo con esto yo no pretendo que ustedes se vuelvan tacaños y no gasten en ustedes. De hecho, los invito a que lo hagan. Y les invito a que gasten plata en ustedes lo que más puedan. Es importante que ustedes gasten plata en ustedes. Ámense, quiéranse, gasten. Pero sean responsables. Primero generen mucha riqueza, genérenla, sean organizados y ahí sí. ¿Listo? Se los digo por experiencia, porque he tenido momentos también donde he gastado a lo loco y me problemas, ¿sí? Como he tenido también momentos donde yo, digamos que trato de como de controlarme, de amarrarme, pero no la paso bien, no me siento bien porque digo, no, yo quiero comer tal cosa, o quiero comprarme tales zapatos, o quiero, yo qué sé. Y termino comprando otra cosa que por temas de ahorrar dinero y me doy cuenta que al final ese dinero lo gasto. Lo gasto en otra cosa, pero lo gasto. Entonces como que después me queda como decir, más bobo de haberlos gastado en tal cosa. Me surge un imprevisto y tengo que gastarlos en eso. Entonces, lo importante es uno tener organizadas las cosas, ser organizado. ¿Listo? Bien, entonces acá viene algo muy interesante que es diligenciar tu estado financiero. ¿Listo? Con el tema, ya que les hablo, digamos, de ser organizados, entonces, lo primero es tener un estado financiero. ¿Qué es un estado financiero? Pues un estado financiero es el reflejo de la contabilidad de una empresa, muestra la estructura económica de esta y en los estados financieros se plasman las actividades económicas que se realizan en la empresa durante un determinado periodo. Entonces aquí dice empresa, pero esto funciona para todo. Si funciona para las empresas, imagínate lo que puede hacer en tu vida como persona. ¿Sí? Es pasar de lo macro a lo micro. Las finanzas personales básicamente es eso. Como que tomo conceptos de las finanzas, del sistema financiero, de la contabilidad, de todo ese tipo de cosas que hacen las grandes empresas y lo aplico en mi vida. ¿Listo? Entonces, un estado financiero luce de la siguiente manera, básicamente. Tiene un balance de ingresos. Ese balance de ingresos pues está compuesto por lo que yo recibo y por lo que yo gasto. ¿Listo? Ingresos y gastos. Y tengo una hoja de balance que hace referencia a la cantidad de activos que yo poseo y la cantidad de pasivos. Ya conocemos qué son activos y qué son pasivos. Los activos, recuerde que son cosas que yo tengo que me generan ingresos y los pasivos son cosas que me generan ingresos, que me generan gastos. ¿Listo? Entonces, básicamente la clase media, los pobres, tienen el siguiente patrón. El dinero ingresa de su empleo. Entonces, déjenme anotar por acá, donde hay texto. Acá hay texto. Listo. Entonces, digamos que el dinero ingresa de su empleo, la nómina, ¿sí? Ese dinero ingresa acá y luego pasa por los gastos. Entonces, en los gastos, pues, ahorita les voy a mostrar, creo que, sí, aquí tengo otro. Aquí tengo otro y ya se los muestro. Bueno, entonces ingresa y pasa por los gastos. Entonces aquí pues viene la renta, viene el súper, viene, bueno,
lo que sea que tenga que ver con pagos, los servicios, el colegio de los niños, mi propia educación, lo que sea. Pasa por ahí y pasa también por los pasivos, porque yo empiezo a comprar cosas que me generan pasivos, el televisor, el carro, todo ese tipo de cosas. Y básicamente así es que se comporta la figurita. Entonces, ingresos y pasa directamente por gastos y pasivos. Y mientras que los ricos tienen un flujo de caja diferente. Un flujo de caja diferente. Entonces, muchas veces cuando las personas pierden su empleo, pues no entra ese ingreso. Pero resulta que sí hay gastos. Entonces ahí es donde empieza, digamos, el tema de un concepto muy importante que se llama deuda mala y deuda buena. Entonces aquí entra la deuda mala porque básicamente yo tengo que valerme de plata para pagar mis gastos. Como que me entró un dinero que no lo trabajé y ese dinero resulta que lo mandé para mis gastos, inclusive para mis pasivos, ¿sí? Y ahí yo empiezo a generar deuda. Y por eso es que la mayoría de las personas de clase media o los pobres tenemos deuda. Porque no entendemos, no entendíamos cómo funciona esto. O en mi caso yo no entendía cómo funcionaba esto. Y pues claro, uno empieza a generar deuda mala y empieza uno a pagar los gastos con ese préstamo que me hicieron. Y después resulta que pagué mis gastos, pero ahora tengo una deuda. Y entonces esa deuda se convirtió en un pasivo porque muchas veces hay que pagar intereses de ese dinero que me prestaron y así, y después eso se vuelve incontrolable. Y eso crece y crece y crece que uno dice, pues madre, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento? Y entonces, claro, es mis gastos, porque nosotros estamos acostumbrados a igualar digamos, en las clases medias y bajas estamos acostumbrados a igualar el ingreso, lo que yo gano con lo que yo gasto. Y cuando yo sigo gastando lo mismo, pero yo ya no tengo ese ingreso, ¿qué hago? ¿Cómo pago esos gastos? ¿Sí? Entonces ahí se vuelve esa vaina, se vuelve incontrolable. Se vuelve incontrolable y por eso es que la mayoría tenemos deuda y deuda mala. Deuda mala porque tenemos que pagarla con nuestro trabajo. ¿Listo? Tenemos que nosotros tenemos que pagar por esa deuda. ¿Qué pasa? Los ricos, ellos lo que hacen es construir activos. Entonces, el ingreso que les llega, construyen un activo que les genera más ingresos, tienen más ingresos, construyen otro activo que les genera más ingresos y así sucesivamente hasta que finalmente ellos, los activos pagan los gastos, pagan los pasivos y siguen generando más ingresos para generar más activos y así sucesivamente. Y entonces el mapa es completamente diferente. Y aquí una de las razones por las cuales los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Los pobres adquieren más deuda, los ricos adquieren más activos que les generan más riqueza y así sucesivamente. Entonces, digamos que el primer mes ellos tenían solo, digamos que ustedes empiezan siendo empleados, ¿sí? Empiezan siendo empleados, tienen su primer ingreso, construyen un activo. Ese activo, el siguiente mes ya van a tener el ingreso como empleados más ingreso de su primer negocio. Suman estos dos ingresos y crean un segundo activo. El tercer mes tienen el ingreso de su empleo, el ingreso de su primer activo y tienen un activo número 2, entonces les va a generar un tercer ingreso. ¿Listo? El cuarto mes, pues invierten todo eso en un tercer activo, tercer negocio, y el quinto mes ya van a recibir 4 ingresos. Y así sucesivamente, esto se agranda, se agranda, se agranda, se agranda, se agranda. Entre más activos tú tengas, más ingresos vas a conseguir. ¿Y qué pasa? Que con el tiempo, realmente tus activos, de aquí es donde va a salir el dinero para tus gastos y para tus pasivos, porque igual te puedes dar lujos para viajar. ¿Se han dado cuenta que hay personas que todos los días estrenan ropa? Uno los ve todo el tiempo como viajando, comiendo en restaurantes. O sea, ellos sí gastan, pero lo que ellos no dicen, lo que ellos no cuentan, o de lo que uno no se entera realmente porque uno es ciego, es de que ellos construyeron una columna de activos tan grande y tan fuerte que es capaz de pagar no solamente sus gastos básicos,
sino que también les paga a los pasivos. ¿Mm? Y así es como funciona la mente de los ricos. Entonces, ¿se dan cuenta que los pobres piensan de una manera y los ricos piensan de otra? Entonces, yo dejé de ser pobre cuando empecé a pensar como rico, dijo T. Harv Eker. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar como ricos, tenemos que empezar a hacer esto que está en esta parte y dejar de hacer esto que está acá. ¿Listo? Ahorita pues les voy a dar unas pautas de más o menos cómo debería uno hacer. Les voy a dar más ejemplos de cómo funciona esto. Entonces, acá un poco más específico está borrar todos los dibujos. Listo. Entonces acá, esto es lo que pasa con los ricos. Ellos tienen dividendos, rentas, intereses, regalías y siguen, y acá vea toda la cantidad de activos que pueden tener. Acciones, bonos, letras, bienes, raíces, propiedad intelectual, varias cosas acá, ¿sí? Y al final esto va a terminar pagando los gastos y pagando los pasivos. Y ya no depende pues del ingreso que venía, digamos, del empleo. Yo puedo empezar siendo empleado, pero si invierto mi dinero, genero activos que paguen mis gastos. Chicos, digamos entonces en el tema de que los ricos pues generan muchos activos que les dan ingresos, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera importa qué tan grandes, qué tan abultados sean esos ingresos, pero imagínense que ustedes tienen un activo que les genera $1, ¿sí? Es un activo extra que tienen ahí, es un ingreso extra que tienen de $1. Ahora, ¿qué tal si construyen 10 activos que les generen de a $1? Pues son $10 adicionales. Y con esos $10 pueden construir un 11º activo y así sucesivamente. ¿Listo? La idea es que digamos que los primeros meses en la construcción de riqueza sean enfocados en construir activos, construir activos, construir activos, construir activos, construir activos. Que todo, digamos, el dinero que se recaude sea para construir activos. Ahora, puede ser que también hay personas que de pronto no les gusta mucho la diversificación, entonces el tema de estar invirtiendo en una cosa y en otra. Pero sí puede que reinviertan todas sus ganancias en el mismo activo que ya tenían, ¿sí? Y lo hagan crecer. Hagan que este crezca para que genere más ingresos. Sin embargo, hay una frase que es, bueno, la voy a parafrasear un poco porque no la tengo muy clara y es el tema de que hay que poner pocos huevos en pocos canastos. No muchos huevos en un solo canasto porque si el canasto se me cae se me rompen todos los huevos. Y demasiados huevos en demasiados canastos también se me hace difícil cargar con eso. Se me hace complicado. ¿Qué tal si pongo pocos huevos en pocos canastos? Entonces imagínense que ustedes tienen 20 huevos y los llevan en un solo canasto y se les cae el canasto, se les rompen los 20 huevos. Dejan de recibir los ingresos de ese activo porque no pudo funcionar y ahí grave. Si tienen 20 canastos, pues imagínense cómo van a cargar esos 20 canastos. Puede que lo mismo, se le caigan los 20 canastos por no saber cómo llevarlos y se rompen los 20 huevos. No saben cómo manejar los 20 negocios que son completamente diferentes y todos empiezan a fracasar uno tras del otro, tras del otro, tras del otro. Ahora, ¿qué tal si yo divido esos 20 huevos de a 5 y tengo solo 4 canastos? Se me cae un canasto, pero tengo otros 3 perfectos que puedo divinamente controlar. En una mano llevo 2 canastos y en la otra llevo uno. Y así creo que funciona la cosa. También puede ser que yo diversifique dentro del mismo sistema de negocios. Entonces, de pronto ahorita les hablo un poco de cómo sería eso. ¿Sí? O bueno, de una vez. Digamos que hay cierto conferencista que él habla sobre, puede ser este mismo tema, sobre la riqueza. Entonces, él da conferencias sobre riqueza, ahí tiene un activo. Escribe un libro sobre generación de riqueza, es el mismo tema, básicamente el mismo negocio, pero diversificó el producto. Ahora escribió un libro. Tiene un video curso en DVD
que grabó de una de las conferencias y ese video curso también lo vende a cierto precio. Ahí tiene una tercera fuente de ingresos de prácticamente el mismo producto. Ahí está diversificando dentro del mismo sistema de negocios, ¿sí? Y luego ya se inventa de pronto dar asesorías sobre la riqueza, asesorías personalizadas. Es el mismo tema, el mismo sistema de negocios, pero ya tiene un cuarto producto. Entonces ahí está diversificando dentro del mismo sistema, está creando varios activos dentro del mismo sistema de negocios y él los puede controlar divinamente los cuatro porque es lo mismo, básicamente. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con, yo confirmo acá, sí, listo. Continuar entonces con nuestra siguiente slide. Entonces, estado financiero. Bien, entonces hablamos de que básicamente el estado financiero de una persona de clase media, clase pobre, se comporta de esta manera. Básicamente del empleo, tiene su cheque de su sueldo y pasa por los gastos. Los gastos podrían ser impuestos, alimentos, renta, vestido, diversión, transporte. Este sería como el resumen, pues, de cómo funciona, digamos, el tema de... Y por pasivos también pasa. ¿Listo? Ahora vamos a cómo funcionaría. Bueno, esta es una gráfica también un poco más compleja de cómo sería. Entonces, ingresos, gastos, baja pasivos, y ahí se fue el dinero, pero nunca construyó un activo que le generara más ingresos. Así se comporta entonces el estado financiero de una persona, digamos que pobre o clase media, ¿sí? Los gastos, entonces también aquí, bueno, aquí hay otro tipo de gastos, entonces que gastos fijos, que la hipoteca, que todo eso, que vienen siendo los mismos pasivos. Si se fijan, los pasivos se suben acá, ¿sí? Los préstamos, las tarjetas de crédito, la hipoteca, todo eso se sube acá a gastos, todo eso genera gastos. ¿Listo? Y entonces así más o menos se comportaría, ya como para hacer el ejemplo de los dos, entonces salario, obligaciones, gastos. Y los ricos pues pasan directamente a activos, a generar más activos. ¿Listo? Que sería más o menos este el círculo que ellos hacen para generar más ingresos, más activos, más ingresos, más activos, más ingresos, más activos, y pues por eso es que se vuelven cada vez más ricos. ¿Listo? Luego viene entonces algo muy interesante que son los conceptos de estabilidad financiera, libertad financiera e independencia financiera, que es muy importante que los tengamos claros para buscar la generación de riqueza en nuestras vidas. Entonces, lo primero es la estabilidad financiera. La estabilidad financiera es lo más fácil que nosotros podemos adquirir. La podemos hacer desde nuestro empleo. Por ejemplo, gano lo suficiente de manera activa para pagar mis gastos. Eso sería estabilidad financiera. Mis gastos son de 2 millones de pesos. Si genero 2 millones de pesos, sea de manera activa, sea de manera pasiva, lo que sea, estaré siendo estable financieramente. ¿Sí? En este caso es más como de manera activa. ¿Listo? Yo trabajo, me gano 2 millones, que son mis gastos, y entonces eso sería estabilidad financiera. Luego viene otro concepto que es libertad financiera, que es cuando ya mis ingresos pasivos que vienen de mis activos, de mis negocios, ¿sí? Pagan esos gastos que yo tengo. Entonces ahí gano lo suficiente de mis negocios, pero debo estar pendiente de ellos. O sea, esto sería más como para un autoempleado, digamos. Digamos que el concepto entonces, este concepto de estabilidad financiera lo logro siendo un empleado. El de libertad financiera lo logro siendo autoempleado. Tengo mi propio negocio, gano el suficiente dinero, pero yo tengo que estar pendiente ahí de mi negocio. Tengo cierta libertad, pero igual tengo que estar pendiente. Y lo que yo debo construir es la independencia financiera, que la independencia financiera básicamente es que yo construya la cantidad de negocios, la cantidad de activos que paguen todas mis cuentas, sin que yo tenga que estar allá. Yo creo un sistema apalancado en personas o apalancado en dinero que pague el estilo de vida que yo tengo, que pague todas las cuentas que yo tengo. Todo, inclusive mis
los pasivos que yo adquiera, que pague mi carro, que pague mi casa, que pague mis viajes, que pague mi ropa, que pague mi comida, que mejor dicho, todo eso que lo pague el sistema de negocios que yo cree. Ahí adquiriríamos la independencia financiera. Que si yo quiero trabajar es porque me gusta, porque me apasiona, porque eso. O porque simplemente me pongo a jugar y quiero hacer más, quiero crear más activos o cosas así. Y unas claves, ya para terminar, de todo lo que hablamos, entonces básicamente es formarme en finanzas personales, es muy importante, ¿sí? Investigar mucho sobre temas de esto, volver a mirar este webinario, que este tiene realmente mucha información válida, de mucho valor, y sobre todo que hay unos conceptos un poco enredados y como que confusos, entonces valdría la pena de pronto volverlo a mirar para tener mayor claridad con eso. Formarse en el área específica en la que quiera crear sus negocios. Mi caso, por ejemplo, en la música, mis negocios los he estado construyendo por ese lado, entonces por ahí. Formarse ya como tal en la creación de negocios, convertir el propósito de vida en un negocio, por ejemplo, ¿sí? Que les he hablado mucho de eso. Diligenciar el estado financiero, que básicamente diligenciar el estado financiero es anotar todos mis ingresos, todos mis gastos, todas mis deudas y todos los activos y todos los bienes que yo tenga. Eso básicamente es lo que componen mis estados financieros, ¿sí? Como miramos en el cuadrito anterior, entonces, pero no sé dónde está ya. Bueno, básicamente es eso. Registro mis ingresos, registro mis gastos, registro mis pasivos, registro mis bienes y con eso yo voy a tener control de lo que son mis finanzas. ¿Listo? Entonces recuerden que cuida del dinero pequeño que el dinero grande se cuida solo. Entre más control yo tenga sobre lo que yo ingreso y lo que yo gasto, pues digamos que voy a estar entrenado para cuando reciba más dinero, administrarlo de la misma manera. ¿Listo? En una siguiente charla les mostraré un ejemplo más específico de cómo sería un estado financiero ya diligenciado bien como tiene que ser. Y bueno, otro, entonces, alcanzar la estabilidad financiera sería un paso, es decir, que por lo menos de mi actividad productiva laboral diaria, por lo menos alcance a pagar mis cuentas. Eso sería lo primero. Que con el tiempo que me quede, yo empiece a construir mi libertad financiera, es decir, crear activos que generen ingresos pasivos. Entonces, si yo en este momento, bueno, no me puedo dar el lujo de crear solos activos, no puedo vivir solo de eso, pues puedo tener un empleo, pero que ese empleo digamos que yo gaste apenas unas cuantas horas de mi día, ¿sí? En lo posible no más de 8, que es lo que normalmente, digamos, es un horario laboral normal, 8 horas, pero que el tiempo que me sobre yo se lo dedique a crear activos. Si yo no estoy creando activos en mi tiempo, en el tiempo que me sobra y con el dinero que me sobra, si es que me sobra dinero de mis gastos, por eso es importante no solo alcanzar la estabilidad financiera, sino que me sobre un poco. Entonces, con ese sobrante de dinero y ese sobrante de tiempo, yo tengo que empezar a construir activos para que en un futuro esos activos me generen ingresos pasivos y yo alcance pues la libertad financiera inicialmente y después la independencia financiera, que es como que ya sería como el retiro y pues cuando el tema de la pensión. Si tenemos en cuenta que el tema pensional en este país sobre todo está un poco enredado y muy probablemente no nos vamos a pensionar las personas que venimos trabajando en este momento. Entonces, hacernos responsables de eso y empezar a construir los suficientes activos que cuando tengamos cierta edad nos generen ingresos sin que tengamos que trabajar. Entonces es importante eso, el tiempo que me sobra y el dinero que me sobra, invertirlo en crear activos que me generen ingresos pasivos. ¿Listo? Y pues finalmente disfrutar de esa independencia financiera cuando sea que la logramos.
Básicamente esas son como las claves de todo este webinario. En los otros webinarios pues les hablaré de un poco más, de pronto profundice en un poco de estas cosas. Por ejemplo, en el estado financiero me parece importante. Algunos conceptos sobre ya como tal crear negocios, el emprendimiento, cómo desarrollar eso, algunos errores que he cometido en mi experiencia como empresario, como autoempleado, como empleado, todo eso, algunos errores que he cometido con eso, digamos, cómo evitar cometer esos errores y bueno, más cositas por ahí. Entonces, ya eso es todo, digamos, por hoy. Esto es un tema aparte de lo que estaba aquí programado, pero pues me pareció importante igual tocarlo. Y ya lo que viene entonces es el tema de una fórmula para conseguir los objetivos que nosotros nos planeamos. Así que por el día de hoy, muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Que descansen.